Muy bien, vamos ahora a establecer las trigonométricas para los ángulos de 0, 90, 180, 270 y 300 grados sexagesimales. Aquí tenemos sus equivalentes en radianes. Muy bien, para eso debemos tener en cuenta algunos conceptos. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo ABC, recto en C, donde sus ángulos agudos son alfa y beta, alfa más beta suman 90 grados, es decir, son ángulos complementarios. Si quiero hallar el seno de alfa, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a llamar al cateto opuesto A minúscula y a la hipotenusa H, y a este otro cateto B minúscula. Entonces el seno de alfa sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso A sobre H. Si quiero hallar el coseno de alfa, sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto es igual a B sobre H. La tangente de alfa es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esto es igual a A sobre B. La cotangente de alfa es el inverso de la tangente. Si la tangente es A sobre B, la cotangente será B sobre A. La secante de alfa es el inverso de la cosecante de alfa. Si la cosecante es B sobre H, la secante será H sobre B. Y finalmente la cosecante de alfa es el inverso del seno de alfa. Si el seno es A sobre H, la cosecante será H sobre A. Esto ya lo hemos visto cuando hicimos las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. También hemos visto lo siguiente, que si se trata de dos ángulos complementarios, como por ejemplo alfa y beta, que suman 90 grados, el seno de alfa debe ser igual al coseno de beta. El coseno de alfa debe ser igual al seno de beta. La tangente de alfa debe ser igual a la cotangente de beta, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en videos anteriores y esto nos va a ayudar para poder calcular las trigonométricas de estos ángulos. Muy bien, vamos a calcular entonces las funciones trigonométricas de el ángulo de 0 grados. El ángulo de 0 grados se ubica aquí. Aquí es 0 grados sexagesimales. Tenemos un círculo trigonométrico ubicado en el centro de un eje de coordenadas rectangulares. Este círculo trigonométrico tiene un radio R, vamos a decirlo así, un radio R. Este es el radio. El radio R. Tiene un radio R. Muy bien. Este círculo trigonométrico está ubicado, dijimos, en el centro de coordenadas rectangulares, donde aquí le vamos a poner el valor de 1, aquí será menos 1, aquí será 1 en el eje de las Y y aquí será menos 1 en el eje de las Y. Ok, le hemos puesto una escala a este eje de coordenadas rectangulares. Entonces el radio valdrá 1. Yo puedo trazar otro radio acá. Otro radio que también tendrá el valor de 1. Y a partir de este punto puedo trazar una perpendicular hacia el eje de las abscisas, positivo, y formar un triángulo rectángulo, donde este ángulo le voy a llamar el ángulo alfa. Muy bien. Entonces, dijimos, este es el radio R, y a este cateto le voy a llamar el cateto B en este triángulo rectángulo. Y a este otro cateto le voy a llamar el cateto A. El cateto A. Muy bien. Lo que yo quiero es hallar, recuerden, las trigonométricas del ángulo de 0 grados que está aquí. Para tener el ángulo de 0 grados, no es cierto que R, el radio que está ubicado aquí, debe bajar. Y al ir bajando el radio, alfa va disminuyendo, ¿verdad? Entonces alfa se va a ir acercando a 0 grados. O sea, mientras R, el radio, se va acercando al eje de las
de las abscisas, alfa está disminuyendo. Alfa va disminuyendo, ¿ven? Alfa va disminuyendo y alfa va acercándose a 0 grados. ¿Qué pasará con los catetos? Fíjense, cuando R, el radio, se ubica en este punto, el cateto A, que inicialmente era este, ahora ha bajado, ¿verdad? Mientras que el cateto B, que inicialmente era hasta aquí, era este cateto B, ahora el cateto B ha ido avanzando, ha ido creciendo y seguirá creciendo cuando R se vaya acercando al eje de las X y alfa vaya acercándose a 0 grados. Entonces B va a ir acercándose al valor del radio, va a ir creciendo hasta que B sea igual al radio. Entonces, ¿qué pasará en 0 grados? En 0 grados el cateto A va a ir bajando hasta que el cateto A se haga 0. Mientras que el cateto B va a ir creciendo hasta que B sea igual al radio. Sabemos que el radio es 1, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar el seno de 0 grados, el seno de 0 grados, igual que acá, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es, inicialmente en el ángulo alfa, es A sobre la hipotenusa, que es R. Pero dijimos que A va a tender a 0 cuando R esté en el eje de las X, alfa va a ser 0 grados, entonces el cateto A se va a hacer 0, ¿verdad? A va a ser 0, aquí está. Mientras que R sí sigue siendo 1. Y 0 entre 1, esto es 0. Entonces el seno de 0 grados es 0. ¿Qué pasará con el coseno? El coseno de 0 grados. Veamos. El coseno de 0 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente inicialmente en el triángulo rectángulo donde el ángulo es alfa, es B, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es R, el radio. Pero dijimos que cuando el radio se acerca al eje de las X, el ángulo alfa va disminuyendo hasta hacerse 0 grados. En ese momento el radio es igual a B, porque B va a ir creciendo, ¿verdad? B va a ir creciendo, B va creciendo hasta que sea igual al radio. Entonces, como B es igual a R, puedo poner esto como R sobre R, y esto me da 1. Entonces, el coseno de 0 grados es 1. ¿Qué pasará con la tangente? A ver. La tangente de 0 grados. La tangente de 0 grados será cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B en el triángulo donde teníamos el ángulo alfa. Pero ahora, cuando el ángulo ahora es de 0 grados, A es 0, mientras que B es igual al radio. 0 sobre algo es 0. Entonces la tangente de 0 grados es 0. ¿Qué pasará con la cotangente? Cotangente de 0 grados. La cotangente de 0 grados es el inverso de la tangente. Si la tangente de 0 es 0 sobre R, el inverso será R sobre 0. Y todo número entre 0, esto es infinito. Entonces, la cotangente vamos a decir que no existe. ¿Qué pasará con la secante de 0 grados? La secante de 0 grados será el inverso del coseno. Si el coseno es R sobre R, el inverso también es R sobre R, y esto es 1. ¿Qué pasará con la cosecante? A ver, la cosecante de 0 grados, ¿cuánto será? La cosecante de 0 grados, la cosecante es el inverso del seno. Del seno de 0 grados es 0 sobre 1, entonces el inverso será 1 sobre 0. Esto es infinito, no
no existe. Muy bien, entonces ahí ya tenemos las trigonométricas de 0 grados. Ahora vamos a hallar las trigonométricas del ángulo de 90 grados. Ahora sí vamos a usar estos conceptos. Estos conceptos vamos a usar. Dijimos que si alfa y beta suman 90 grados, como lo son 0 grados más 90 grados, son ángulos complementarios. Entonces se cumple que el seno de alfa es igual al coseno de beta. O sea, el seno de 0 grados es igual al coseno de 90 grados. El seno de 0 grados es 0, será igual al coseno de 90 grados. Este también será 0. El coseno de 0 grados es 1, será igual al seno de 90 grados. Entonces aquí es 1. La tangente de 0 grados es 0, será igual a su cotangente, a la cotangente de 90. Entonces aquí será 0. La cotangente de 0 grados es, la cotangente aquí lo tenemos de 0 grados no existe, es infinito, no existe. Entonces esto será igual a la tangente de 90 grados. La secante de 0 grados es 1, esto será igual a la cosecante de 90 grados. La cosecante de 0 grados no existe, esto será igual a la secante de 90 grados. Vamos a hallar ahora trigonométricas de 180 y 270 grados. Vamos a borrar por acá. Ángulo de 180 grados que se ubica aquí, 180 grados o pi radianes. Aquí está 90 grados o pi medio radianes. Bien, entonces el ángulo alfa que inicialmente estaba aquí, ¿verdad? Habíamos hecho nuestro triángulo rectángulo inicial. Ahora el ángulo alfa, para que llegue a ser 180 grados necesita girar todo esto, ¿verdad? Sí, necesita girar este ángulo. De tal manera que el radio va a ir, digamos, acercándose a este punto. O sea, el radio también va a ir girando y acercándose a este punto. Sabemos que el radio es R. ¿Qué pasará con los catetos? Este cateto, por ejemplo, en este punto, este es el cateto A, mientras que esta sería el otro cateto, el cateto B, que ahora va a ir creciendo conforme R se va acercando al eje negativo de las X, mientras que el cateto A va a ir haciéndose 0 y alfa se va acercando a 180 grados. De esta manera. Entonces, en 180 grados, el cateto A se va a hacer 0. Mientras que B, el cateto B, que era inicialmente este, va a ir creciendo hasta ubicarse en este punto. Pero este punto es menos 1. Y el radio se mantiene constante, ¿verdad? El radio dijimos que vale 1. Entonces, si quiero calcular el seno de 180 grados, sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es A sobre la hipotenusa, que es R. Pero en 180 grados A es igual a 0. Mientras que R vale 1, 0 entre 1, esto me da 0. Entonces el seno de 180 grados es 0. El coseno de 180 grados, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es B, ¿verdad? Pero dijimos que B va acercándose a este punto cuando alfa llega a ser 180 grados. O sea, B vale menos 1. O sea, el cateto adyacente es B, dijimos, sobre la hipotenusa, que es R. B vale menos 1 y R vale 1. Entonces, el coseno de 180 grados es menos 1. Aquí lo ponemos. La tangente de 180 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A sobre el cateto adyacente B.
A vale 0 en 180 grados y B vale menos 1, 0 entre menos 1, esto es 0. 0 aquí. La cotangente es lo contrario a la tangente, o sea, es el inverso. O sea, si la tangente es 0 sobre menos 1, esto será menos 1 sobre 0. Esto es infinito, entonces decimos que no existe. La secante de 180 grados, la secante de 180 grados será el inverso al coseno. El coseno es menos 1 sobre 1, este será 1 sobre menos 1 y esto es igual a menos 1. La cosecante de 180 grados es el inverso al seno de 180 grados, o sea, a 1 sobre 0 será. 1 sobre 0, esto es infinito, entonces decimos que no existe. Muy bien, entonces fíjense la relación que hay entre los ángulos ahora suplementarios. 0 y 180 son ángulos suplementarios, al igual que lo son 90 y 270. ¿Verdad? Fíjense, aquí cuando el seno de 0 es 0, aquí en 180 también es 0. Aquí en el coseno ha cambiado de signo, de 1 a menos 1. Aquí sigue siendo 0, aquí no existe. Aquí de 1 ha cambiado a menos 1, aquí no existe. Es decir, cuando son suplementarios, cambian de signo. Fíjense, 90 y 270 son ángulos suplementarios, entonces aquí será menos 1. Si aquí es 0, aquí también será 0. Si aquí no existe, aquí no, tampoco no existirá. Aquí será 0, aquí no existirá. Y aquí de 1 cambiará a menos 1. Muy bien, para las trigonométricas del ángulo de 360 grados, alfa ha girado 360 grados hasta ubicarse nuevamente en 0, ¿verdad? En el punto donde era 0 grados. Quiere decir, las trigonométricas del ángulo de 360 grados son iguales a las trigonométricas del ángulo de 0 grados. Será 0, 1, 0, no existe aquí, 1 y no existe.